Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar de términos semejantes. Vamos a aprender a reducir términos semejantes. Así que comencemos. Comencemos hablando sobre las partes de un término. Voy a escribir en la pizarra un término, 4x a la 2. Este término tiene un coeficiente, que es el número 4, y también tiene una parte literal, que es el x a la 2. Esta parte, x a la 2, le llamamos la parte literal. El 2 se llama exponente, vamos a escribirlo aquí, y la variable es la x. Muy bien, entonces tenemos las partes del término. Tenemos el coeficiente, el número 4, es el número que está a la par de la variable, así, en el lado izquierdo. Luego tenemos la variable, puede ser x, puede ser y, puede ser m, puede ser n, puede ser z, etc. Y tenemos el exponente. Ahora bien, ¿qué significa o qué es términos semejantes? Bueno, cuando tenemos dos términos, son semejantes si tienen la misma parte literal, es decir, si tienen la misma variable y el mismo exponente. Por ejemplo, 4x a la 2 es semejante con 5x a la 2. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma variable y el mismo exponente. Veamos este primer término. Aquí el coeficiente es 4 y en este otro término el coeficiente es 5. Son diferentes. No importa que los coeficientes sean diferentes, siempre y cuando tengan la misma variable y el mismo exponente. Estos dos términos son semejantes porque tienen la misma variable. Variable x la tenemos aquí y en este otro término la misma variable x. Y el exponente de esta variable es 2 y el exponente de esta es 2. Entonces son semejantes. Otros ejemplos. 3m a la 2. 3m a la 2 es semejante con 6m a la 2. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma variable. La variable es m, está aquí y aquí. Y aquí tenemos el exponente 2 y el exponente 2. Observen que los coeficientes son distintos. Eso no importa. Los coeficientes pueden ser diferentes. Lo que debe ser igual es la variable y el exponente para que esos términos sean semejantes. Imaginemos que tenemos aquí negativo 2y y tenemos por acá, por ejemplo, 7y. Estos términos son semejantes porque tienen la misma variable. La variable es y. ¿Y cuál es el exponente? El exponente es 1, aunque no está escrito, pero sabemos que hay un 1. Entonces, estos son ejemplos de términos semejantes. El primer ejemplo, 4x a la 2 es semejante con 5x a la 2. Y en el segundo ejemplo, 3m a la 2 es semejante con 6m a la 2 porque tienen la misma variable y el mismo exponente. Y en el ejemplo 3 tenemos negativo 2y y 7y, aunque los coeficientes son distintos, pero las variables es la misma. Entonces, estos son tres ejemplos de términos semejantes. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 5mn, es un término, y acá tenemos 6nm. Pregunta, ¿serán semejantes esos términos? La respuesta es sí, son semejantes. ¿Por qué razón? Porque tienen la misma variable y el mismo exponente. Observen que el primer término, 5mn, la parte literal es mn. Sus variables son mn, tenemos dos variables aquí. Y el exponente de la m es 1 y el exponente de la n también es 1. Y aquí, en este otro ejemplo, aquí tenemos 6nm. Observen que las variables son las mismas. Sin embargo, están en diferente posición, porque aquí primero está la n y después la m. Y en este ejemplo, primero está la m y después la n. No importa el orden de las variables. Si están las variables presentes ahí en el término y también el mismo exponente, entonces son
términos semejantes. Aquí tenemos un ejemplo de dos términos que no son semejantes. El primer ejemplo es 5x a la 2y o 5x al cuadrado y. Este es un término. Tenemos dos variables, la variable x que está elevada al cuadrado y la variable y. Que tenemos aquí también 6xy, la variable es x, está elevado a la 1 y la variable y que está elevado a la 1. ¿Por qué estos términos no son semejantes? Quizás ustedes estén pensando, pero tienen la misma variable, Walter. Sí es cierto, tienen la misma variable, pero hay algo que es diferente ahí. El exponente. El exponente de esta variable es 2 y el exponente de esta variable x es 1. Aunque son la misma variable, efectivamente, la variable es x, pero esta variable está elevada al cuadrado, mientras que esta está elevado a la 1. Entonces no son semejantes. Este es un ejemplo de términos que no son semejantes. Muy bien, ahí está, no son semejantes. Otro ejemplo, imaginemos que tenemos negativo 5m n y la n está elevada al cuadrado. Y aquí tenemos 6m al cuadrado n. ¿Serán semejantes esos términos? La respuesta es no. ¿Por qué no son semejantes? Bueno, la variable m aquí, en este término, está elevada a la 1. Y aquí, en este otro término, la variable m está elevada a la 2. Parece que son iguales, parece que son términos semejantes, pero no lo son. Hay que tener mucho cuidado al momento de identificar las variables y los exponentes, porque es obligatorio que tengan la misma variable y el mismo exponente. Aquí ustedes pueden observar que tenemos presente la variable m y la variable n en ambos términos, y están en el mismo orden, la m, la n y la n. Pero el detalle es que esta m está elevado a la 1, pero esta está elevado a la 2. Entonces ahí ya hay un cambio. Y en este ejemplo, en este término, la n está elevado a la 2, pero esta simplemente tenemos la n ahí. Entonces no son términos semejantes. Ahora hablemos de reducción de términos semejantes. Reducir términos semejantes no es más que sumar o restar los términos que tienen la misma variable con el mismo exponente. Para comprender esto, pongamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos dos naranjas, ¿sí? Voy a escribir aquí 2 y en vez de escribir naranja solo voy a escribir la letra N. Y nos dicen que sumemos estas dos naranjas con otras 5 naranjas que nos han dado. Tenemos 5 naranjas. Entonces queremos saber cuánto es 2 naranjas más 5 naranjas. Pues son 7 naranjas. 7 naranjas. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Solo sumamos los coeficientes. Sumamos 2 más 5 es 7 y copiamos la letra N, porque estamos hablando de naranjas. Tenemos primero 2 naranjas y luego tenemos 5 naranjas. Al final, la suma total es 7 naranjas. Observen que copiamos la letra N. Entonces, esto se llama reducir términos semejantes. O pensemos en lo siguiente. Tenemos 4 manzanas, ¿sí? Y le dimos o le regalamos una manzana a nuestro hermanito. Teníamos 4 manzanas primero y luego le dimos una manzana a nuestro hermanito. Entonces nos quedaron 3 manzanas. Recordemos que en álgebra, o cuando hablamos de términos o expresiones algebraicas, cuando el coeficiente es 1, nosotros no lo escribimos. Ese 1 es invisible. Entonces yo tengo 4 manzanas y regalé una manzana. Entonces me quedan 4 manzanas. 4m menos m es igual a 3m. Observen que para reducir esta expresión, lo que hicimos fue restar los coeficientes. 4 menos un 1 que hay aquí invisible nos da 3m. Eso es reducir términos semejantes. Pero ¿qué hay si tenemos exponentes? Lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, imaginemos que tenemos 8m a la 2 más 2n a la 2. Como estos términos son semejantes, nosotros podemos sumar los coeficientes. 8 más 2 nos da 10 y luego copiamos la m y copiamos el exponente de la m.
Entonces 8m a la 2 más 2m a la 2 es igual a 10m a la 2. Pongamos un ejemplo donde hay términos semejantes y que al mismo tiempo hay otros términos que no son semejantes. Por ejemplo, imaginemos que tenemos 5x más 2y más 3x más 5y. ¿Cuánto será eso? Bueno, aquí tenemos diferentes términos. Algunos de ellos tienen la variable x, como por ejemplo este, 5x y 3x. Esto quiere decir que 5x es semejante con 3x porque tienen la misma variable y el mismo exponente. Y por otro lado, también tenemos el 2y con el 5y. Son semejantes. Entonces, vamos a sumar los términos que son semejantes entre sí. Por ejemplo, el 5x es semejante con el 3x. Entonces lo sumamos. 5x más 3x es 8x. Luego más este 2y con este 5y lo sumamos. 2 más 5 es 7y. Y esta sería nuestra respuesta. Sumamos los que son semejantes entre sí. Cuidado con los que no son semejantes. No podemos sumar los que no son semejantes. Sería un error. Porque esto es una expresión y esta es otra diferente. Es como que, por ejemplo, nos piden que organicemos naranjas y manzanas en una caja. En una caja solo vamos a tener naranjas y en otra caja solo vamos a tener manzanas. Entonces no podemos mezclarlos, ¿sí? No podemos. En una caja dejamos organizadas las manzanas y en otra las naranjas. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Muchas gracias por mirar el video hasta el final. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse y no olviden activar las campanitas para estar al tanto de más contenido como este. Compartan con sus amigos para ayudar a más estudiantes. Si les gustó, no olviden dejar comentarios en la sección de comentarios. Hasta luego.